La sepultura prematura. Hay ciertos temas de un interés profundamente emocionante, pero demasiado horribles para ser motivo de una ficción regular. Los novelistas profesionales deben evitar esos temas si no quieren ofender o desagradar. No pueden ser empleados si no son sostenidos y santificados, por decirlo así, por la severidad y la majestad de la verdad. Nos estremecemos, por ejemplo, con la más honda de las voluptuosidades dolorosas al oír el relato del paso del Beresina, del terremoto de Lisboa, de la matanza de San Bartolomé o de la asfixia de los 123 prisioneros en el pozo de Calcuta. Pero en esos relatos es el hecho, es decir, la realidad, la verdad histórica, lo que nos conmueve. Si fueran solo simples fantasías, las consideraríamos nada más que con horror. Acabo de citar algunas de las más impresionantes y famosas catástrofes que menciona la historia. Lo que en ellas impresiona tan vivamente nuestra imaginación no es tanto su extensión como su carácter. No necesito recordar al lector que habría podido elegir en el largo y mágico catálogo de las desgracias humanas muchos ejemplos individuales más llenos de un verdadero sufrimiento que cualquiera de aquellas vastas catástrofes colectivas. El verdadero dolor, el colmo del dolor, es algo particular, no general. Si el horror extremo en la agonía pertenece al hombre como unidad, no al hombre en masa, demos gracias por ello a la misericordia de Dios. Ser sepultado vivo es, sin duda, lo más horrible que puede ocurrir a una criatura mortal. Cualquier hombre que reflexione un poco admitirá que ese horrible caso ha ocurrido a menudo, y muy a menudo. Los límites que separan la vida de la muerte son, por lo menos, indecisos y vagos. ¿Quién puede decir dónde empieza una y dónde termina la otra? Sabemos que hay casos de desvanecimiento en que toda función aparente de la vitalidad cesa por completo, y en los que, sin embargo, esa cesación no es propiamente hablando más que una simple suspensión, una pausa momentánea en el incomprensible mecanismo de nuestra vida. Al cabo de cierto tiempo, algún misterioso principio invisible vuelve a poner en movimiento los resortes encantados y las ruedas mágicas. La cuerda de plata no se ha roto para siempre, ni la copa de oro se ha hecho pedazos irremediablemente. Pero entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Pero aparte de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos y que por consiguiente esos casos de suspensión de la vida deben naturalmente dar lugar de vez en cuando a inhumaciones prematuras, aparte digo de esa consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y ordinaria, que demuestra que han sucedido gran número de inhumaciones de ese género. Podría mencionar, si fuera necesario, centenares de ejemplos auténticos. Uno de esos ejemplos, de carácter muy notable, y cuyas circunstancias posiblemente recuerdan todavía algunos de mis lectores, ocurrió en la ciudad de Baltimore, donde produjo una emoción dolorosa e intensa. La esposa de uno de sus más respetables ciudadanos, un jurisconsulto eminente, miembro del Congreso, fue atacada súbitamente por una enfermedad inexplicable, contra la cual resultó vana la habilidad de los médicos. Después de mucho sufrir, murió, o se supuso que había muerto. No existía ninguna razón para creer que no estuviese bien muerta. Presentaba todos los síntomas ordinarios de la muerte. El rostro tenía los rasgos laxos, labios de palidez de mármol, ojos empañados, ausencia absoluta de calor, el pulso había cesado de latir. Durante 3 días tuvieron el cadáver sin sepultar y en ese tiempo adquirió una rigidez de piedra.
Se apresuraron entonces a enterrarlo, en vista del estado de rápida descomposición en que se le suponía. Fue depositada en el sepulcro de la familia, donde nada fue tocado en los 3 años que siguieron. Al cabo de esos 3, abrieron otra vez el sepulcro para depositar en él un sarcófago. Qué horrible sorpresa esperaba al marido, que fue el primero en entrar. En el instante en que la puerta se cerraba tras él, un objeto vestido de blanco cayó en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer, en su sudario todavía intacto. Una investigación minuciosa demostró evidentemente que la mujer había resucitado dentro de los 2 días que siguieron a su inhumación y que los esfuerzos que había hecho dentro del féretro ocasionaron la caída de éste al suelo, donde rompiéndose había permitido a la sepultada escapar a su prisión de leño. Una lámpara dejada por casualidad llena de aceite en el sepulcro fue hallada vacía, aunque bien pudo haberse agotado por la evaporación. En la más elevada de las gradas que descendían hasta el fondo del sepulcro se halló un fragmento del féretro, que sin duda la sepultada había utilizado para llamar la atención golpeando la puerta. Probablemente durante esta desesperada ocupación se desvaneció o murió de terror. Y en la caída el sudario quedó prendido en algún hierro saliente del interior de la bóveda, y la infeliz quedó colgada en esa posición y se putrificó. En el año 1810 ocurrió en Francia un caso de inhumación de una persona viva, acompañada por circunstancias que demuestran que a veces la realidad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia fue una señorita llamada Victoria Lafourcade, joven de familia ilustre, rica y de notable belleza. Entre sus numerosos pretendientes se contaba un tal Julien Bossuet, individuo muy pobre, literato o periodista de París. Su talento y su amabilidad lo habían recomendado a la atención de la rica heredera, que parece haber tenido por él un verdadero amor. Pero su orgullo de clase la decidió por último a rechazarlo, para casarse con un señor Reneillot, banquero y diplomático de algún mérito. Una vez casada, ese señor la desdeñó, o quizás la maltrató brutalmente. Después de haber vivido con él algunos años desgraciados, la joven murió, o por lo menos su estado era tan semejante al de la muerte que todo el mundo pudo equivocarse. Fue sepultada no en una bóveda, sino en una fosa del cementerio de su aldea natal. Desesperado, y siempre con el recuerdo ardiente de su pasión profunda, Julien Bossuet parte de la capital y se traslada al pueblo remoto donde reposa su amada, con el propósito romántico de desenterrar su cadáver y apoderarse de su lujuriante cabellera. Se acerca a la tumba a la medianoche, desentierra el cajón, lo abre y comienza a cortar la cabellera, cuando de pronto se estremece y se detiene al ver entreabrirse los ojos de su amada. La joven había sido enterrada viva. La vitalidad no estaba extinguida todavía, y las caricias de su amante acabaron de despertarla del sueño letárgico que había hecho creer en la muerte. Julien Bossuet la llevó, en medio de frenéticos transportes, a su alojamiento en el pueblo. Empleó los más poderosos revulsivos que le aconsejaron sus conocimientos médicos. Por fin Victoria recobró la vida. Reconoció a su Salvador y permaneció a su lado hasta recuperar su energía física. Su corazón de mujer no era de diamante, y esta última lección de amor bastó por enternecerlo. No regresó al lado de su marido, le ocultó su resurrección y huyó con su amante a América. 20 años después, ambos volvieron a Francia en la persuasión de que el tiempo había alterado las facciones de la mujer lo bastante para que nadie la reconociera.
Se equivocaron. En el primer encuentro con su mujer, el señor Reneillot la reconoció y la reclamó. Ella resistió. Un tribunal la apoyó en su resistencia y declaró que las circunstancias particulares, agregadas a largo espacio de tiempo transcurrido, habían anulado no sólo desde el punto de vista de la equidad, sino también del de la legalidad, los derechos del marido. El Diario de Cirugía de Leipzig ha referido un caso análogo, realmente terrible. Un oficial de artillería, de estatura gigantesca y de la más robusta salud, sufrió una caída del caballo indómito que montaba y recibió una grave contusión en la cabeza, que le volvió inmediatamente insensible. El cráneo había sido ligeramente fracturado, pero no se temía ningún peligro inmediato. Le hicieron con éxito la trepanación. Lo sangraron y le prestaron todos los cuidados médicos que el caso requería. Sin embargo, cayó poco a poco en un estado de insensibilidad cada vez más desesperado, al punto que le se creyó muerto. Como era tiempo muy caluroso, lo enterraron con precipitación indecente en uno de los cementerios públicos. Los funerales tuvieron lugar un jueves. El domingo siguiente, como de costumbre, una gran multitud visitó el cementerio. A eso del mediodía, la emoción de los visitantes se excita vivamente al oír a un campesino declarar que, habiéndose sentado en la tumba del oficial, había oído una conmoción en el suelo, como si alguien se debatiese bajo tierra. Al principio no hicieron mucho caso de lo que el hombre decía, pero su terror evidente, su obstinación en sostener su afirmación, produjeron pronto en la multitud su efecto natural. Alguien trajo palas, y el féretro, que estaba casi a flor de tierra, fue abierto en pocos minutos, y apareció la cabeza del difunto. Tenía toda la apariencia de un muerto, pero estaba casi incorporado dentro del féretro, cuya tapa había levantado a medias con sus furiosos esfuerzos. Lo transportaron inmediatamente a un hospital vecino, donde los médicos declararon que todavía vivía, aunque en estado de asfixia. Pocas horas después volvía por completo a la vida. Reconocía a sus amigos y hablaba en lenguaje ininterrumpido de las agonías que sufriera en la tumba. De su relato resultó claramente que había tenido conciencia de su estado durante más de una hora después de su inhumación, antes de caer en la insensibilidad. El cajón había sido cubierto por un poco de tierra excesivamente porosa, lo que permitía al aire penetrar hasta él. Oyó los pasos de la gente sobre su cabeza y trató de hacerse oír a su vez. Fue ese ruido de pasos, decía, lo que probablemente lo había despertado, y enseguida se había dado cuenta entera del horror sin igual de su situación. Ese infeliz se restablecía y estaba en vías de sanar definitivamente cuando murió víctima de la charlatanería de los experimentos médicos. Le aplicaron una batería galvánica y expiró de pronto en una de esas crisis extáticas que la electricidad suele provocar. Lo que ahora voy a decir procede de mi propio conocimiento, de mi experiencia positiva y personal. Durante años he sido víctima de esa curiosa enfermedad que los médicos llaman catalepsia, a falta de un término más apropiado. Aunque las causas, tanto inmediatas como predisponentes de ese mal, y sus diagnósticos mismos estén todavía rodeados de misterio, sus caracteres aparentes son conocidos. Sus variedades no son más que variedades de grado. A veces el paciente permanece un solo día, o menos tiempo aún, en una especie de sueño letárgico. Pierde la sensibilidad y el movimiento, pero los latidos del corazón son débilmente perceptibles. Quedan algunas huellas de calor.
Un ligero tinte da calor al centro de las mejillas, y si le aplicamos un espejo a los labios, podemos descubrir cierta acción de los pulmones, acción lenta, desigual y vacilante. Otras veces la crisis dura semanas enteras y hasta meses. En este caso, el examen más escrupuloso, las pruebas más rigurosas de los médicos no pueden establecer una distinción sensible entre el estado del paciente y el que estamos acostumbrados a considerar como el propio de la muerte absoluta. Generalmente se libra de ser enterrado prematuramente gracias a sus amigos, que saben que es víctima de la catalepsia, y sobre todo a la ausencia de todo síntoma de descomposición. Los progresos de la enfermedad son felizmente graduales, y equívocas las primeras manifestaciones, aunque bien marcadas. Los accesos se hacen sucesivamente cada vez más definidos y prolongados. En esta gradación existe la mayor seguridad contra la inhumación. El infeliz cuyo primer ataque revista los caracteres extremos, lo que a veces ocurre, estaría inevitablemente condenado a ser enterrado vivo. Mi propio caso no difería en ninguna particularidad importante de los casos mencionados en los libros de medicina. A veces, sin causa aparente, caía poco a poco en un estado de semisíncope o de semidesmayo, y permanecía en este estado sin dolor, sin poder moverme, sin siquiera pensar, pero conservando una conciencia obtusa y letárgica de mi vida y de la presencia de las personas que rodeaban mi lecho, hasta que la crisis de la enfermedad me restituía a un estado de sensación perfecta. En otras ocasiones me sentía atacado súbita e impetuosamente. Se apoderaba de mí una sensación de languidez, de abotargamiento, acompañada de escalofríos y aturdimiento que me abatía por completo. Entonces, durante semanas enteras, todo era para mí vacío, negro y silencioso. La nada absoluta reemplazaba al universo. Sin embargo, despertaba de estos ataques poco a poco y con una lentitud proporcionada a la rapidez del ataque. Aparte de esta predisposición a los accesos, mi salud general parecía buena, y no podía advertir de que estaba afectada por ese mal predominante, a menos de considerar como su efecto una idiosincrasia que se manifestaba ordinariamente durante el sueño. Al despertarme no lograba recuperar inmediatamente la plena y entera posesión de mis sentidos y permanecía siempre algunos minutos en un gran desvarío y una profunda perplejidad. Mis facultades mentales en general y sobre todo la memoria quedaban entonces suspendidas. Y en esto no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación era un verdadero osario. No hablaba más que de gusanos, tumbas y epitafios. Me extraviaba en reflexiones fúnebres y la idea de ser enterrado vivo no se alejaba jamás de mi cerebro. El espectro del peligro a que estaba expuesto me perseguía día y noche. Durante el día esa idea era para mí una tortura y por la noche una agonía. Cuando la horrenda obscuridad envolvía la tierra, el horror de esa obsesión me sacudía como sacude el viento el plumero de un coche funerario, y cuando la naturaleza no podía ya resistir al sueño, me entregaba a él con violenta repulsión, estremeciéndome al pensar que acaso al amanecer sería habitante de una tumba. Sucumbía al sueño y era para ser arrastrado a un mundo de fantasmas, sobre el cual gravitaba con sus vastas alas sombrías mi idea sepulcral. Entre las innumerables pesadillas que me atormentaban así durante el sueño, recordaré una sola visión. Me pareció que estaba sumergido en una crisis cataléptica más larga y profunda que de costumbre. De pronto sentí caer sobre mi frente
Una mano helada y una voz impaciente y mal articulada murmuraba a mi oído esta palabra: «Levántate». Me incorporé rápidamente. La obscuridad era completa. No podía ver el rostro del que me había despertado. No podía recordar ni el tiempo en que había caído en la crisis, ni el sitio en que entonces me tendí. Mientras que, siempre sin movimiento, trataba penosamente de ordenar mis ideas, la mano fría me tomó con violencia de la muñeca y la sacudía brutalmente, al tiempo que la voz mal articulada repetía: «Levántate. ¿No te he ordenado que te levantes? ¿Quién eres tú?» «No tengo nombre en las regiones que habito», continuó la voz lúgubremente. «Era mortal, pero soy un demonio. Era sin piedad, pero estoy lleno de compasión. Tú sientes que estoy temblando. Rechinan mis dientes mientras hablo, pero no es por el frío de la noche sin fin. Este horror es intolerable. ¿Cómo puedes dormir tranquilo? No puedo reposar oyendo el grito de esas grandes agonías. Verlas es más de lo que puedo soportar. Levántate, ven conmigo por la noche y déjame que te revele las tumbas. ¿No es un espectáculo lamentable? Mira». Miré. La figura invisible, aferrándome siempre por la muñeca, había hecho abrir las tumbas de la humanidad, y de cada una de ellas salía una débil fosforescencia de descomposición que me permitía llevar la mirada hasta los más secretos ámbitos y contemplar los cuerpos envueltos en los sudarios en su triste y solemne sueño en compañía de los gusanos. Pero los que dormían con verdadero sueño eran millones de veces menos numerosos que los que no dormían. Se produjo un leve movimiento y enseguida una agitación dolorosa y general. De las profundidades de las innumerables fosas llegaba un melancólico susurro de sudarios, y entre los que parecían descansar tranquilamente vi que muchos habían modificado más o menos la rígida e incómoda posición en que se les enclavara en las tumbas. Y mientras miraba, aquello me dijo: «¿No es en verdad un espectáculo doloroso?». Antes de que hubiese podido hablar una palabra de respuesta, el fantasma había cesado de oprimirme la muñeca. Las luces fosforescentes expiraron y las tumbas se cerraron violentamente de pronto, mientras de las profundidades surgía un tumulto de gritos que repetían: «¿No es en verdad, señor, muy doloroso?». Esas apariciones fantásticas que me asaltaban por la noche extendieron pronto a mis horas de vigilia su terrorífica influencia. Mis nervios se relajaron por completo y fui presa de un horror perpetuo. No me decidía a ir a caballo, a caminar, a entregarme a un ejercicio que me hubiese obligado a salir de casa. Jamás me atrevía a aventurarme fuera de la presencia inmediata de los que conocían mi disposición a la catalepsia, por temor de que, cayendo en uno de mis accesos habituales, fuese enterrado sin que a nadie se le ocurriera verificar mi verdadero estado. Llegué a dudar de la solicitud y de la fidelidad de mis amigos más queridos. Imaginé toda una serie de precauciones minuciosas. Entre otras cosas, hice refaccionar la bóveda de mi familia, de manera que pudiese ser abierta fácilmente desde el interior. Ordené disposiciones para dejar acceso libre al aire y a la luz, y coloqué receptáculos apropiados para el alimento y el agua al alcance inmediato del féretro en que debía ser encerrado. Hice construir un féretro especial, un féretro almohadonado y provisto de un mecanismo que, como el de la puerta, permitiera ser abierto al menor movimiento que se hiciera en su interior. Además, hice colocar en lo alto de la bóveda una gran campana, cuya cuerda debía pasar por un agujero al interior del cajón
y estar atada a una de mis manos. Pero ¿de qué valen todas las precauciones contra el destino? Todas esas medidas de seguridad tan bien combinadas debían ser impotentes para salvar de las más extremadas agonías a un infeliz destinado a ser enterrado vivo. Llegó un momento en que, como había ocurrido otras veces, al despertar de una inconsciencia total, sentí solo un vago y débil sentimiento de existencia. Lentamente recobraba la inteligencia la indecisa luz del día. Me oprimía un malestar abotargador, la sensación apática de un dolor sordo y una extraña ausencia de inquietud, de esperanza y de esfuerzo. Luego, después de un largo intervalo, un campanilleo en los oídos y después de otro intervalo, aún más largo, una sensación de hormigueo en las extremidades, sucedió a esto un período de quietud voluptuosa, y durante el cual mis sentimientos, al despertarse, trataban de transformarse en ideas, luego una breve caída en la nada absoluta, seguida de una vuelta súbita a la semiconciencia. Por último, un leve temblor en los párpados, e inmediatamente el sacudimiento eléctrico de un terror mortal, indefinido, que precipita a torrentes la sangre de las sienes al corazón. Después, el primer esfuerzo positivo para pensar, la primera tentativa de recordar. Resultado parcial y fugitivo. Pero pronto la memoria recobra su dominio, al punto que, en cierta medida, tengo conciencia de mi estado. Siento que no me despierto de un sueño ordinario y recuerdo que suelo ser víctima de la catalepsia. Y pronto, en fin, como por un desbordamiento de océano, mi espíritu palpitante queda sumergido por el pensamiento del peligro único y espantoso, por la idea única espectral que todo lo invade. Durante los pocos minutos que siguieron a esa pesadilla, permanecí sin movimiento. No tenía valor para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo necesario para darme cuenta de mi destino. Y, sin embargo, había algo en mi corazón que me murmuraba que era cierto. La desesperación, una desesperación tal que ninguna otra desgracia puede inspirar a un ser humano, me obligó, tras larga irresolución, a levantar los párpados pesados. Los alcé. Todo era negro, negro. Reconocí que el ataque había pasado, que la crisis había terminado hacía largo rato, que recobraba el dominio de mis facultades visuales. Y sin embargo, todo era negro, muy negro, con la intensa y completa obscuridad de la noche que jamás concluye. Traté de gritar, y mis labios y mi lengua secos se movieron convulsivamente a la vez en este esfuerzo. Pero ninguna voz pudo surgir de las cavernas de los pulmones que, oprimidos como bajo el peso de una montaña, se abrían y palpitaban con el corazón en cada una de mis penosas y entrecortadas aspiraciones. El movimiento de las mandíbulas, en el esfuerzo que hice para gritar, me demostró que estaban ligadas, como se acostumbra ligarlas a los muertos. Sentí también que estaba tendido sobre algo duro y que una substancia análoga comprimía fuertemente mis costados. Hasta entonces no me había atrevido a mover los miembros. Alcé los brazos violentamente y chocaron violentamente contra una materia sólida, una pared de madera, que se extendía encima de mí y que estaba separada de mi cara por solo 6 pulgadas. Entonces no dudé más. Estaba dentro de un féretro. Pero en medio de mi infinita desgracia me visitó el ángel de la esperanza. Pensé en las precauciones que había adoptado. Me debatí e hice muchos movimientos espasmódicos para abrir la tapa del cajón. Esta resistió sin ceder en lo más mínimo. Me tanteé la muñeca para buscar la cuerda de la campana y no hallé nada. La esperanza huyó para siempre y la desesperación, todavía más horrible, reinó triunfante. Sin quererlo,
comprobé la falta del almohadonado con que había hecho forrar el cajón, y de pronto me llegó el olor fuerte y particular de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. No estaba en la bóveda de mi familia. Sin duda había sufrido un ataque fuera de mi casa, entre extraños. No recordaba cómo ni cuándo, y me habían enterrado como a un perro metido en un cajón vulgar y arrojado profundamente y para siempre en una fosa ordinaria y sin nombre. Cuando esta espantosa convicción penetraba hasta las profundidades más secretas de mi alma, traté, una vez más, de gritar con todas las fuerzas, y esta vez lo conseguí. Un grito prolongado y salvaje, un aullido de agonía, resonó a través de la noche subterránea. ¿Qué hay ahí abajo?, dijo una voz malhumorada. «¿Qué diablos tiene?», dijo otra. «¿Quiere callarse de una vez?», agregó una tercera. «¿Qué le pasa para chillar de esa manera como una gata en celos?», oí decir a otro. Y poco después me sentí sacudido sin ceremonias por unos cuantos individuos mal enfachados. No me despertaron, pues estaba perfectamente despierto cuando lancé el grito, pero me restituyeron a la plena posesión de la memoria. Esta aventura ocurrió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo, había salido de caza, y durante algunas millas caminamos siguiendo las orillas del río James. Al caer la noche fuimos sorprendidos por una tempestad. El camarote de un pequeño sloop, anclado junto a la ribera, fue el único refugio aceptable que se nos presentó. Nos acomodamos como pudimos y pasamos la noche a bordo. Dormí en una de las dos únicas hamacas que había en el barco, y creo inútil decir lo que son las hamacas de un sloop de 60 toneladas. La que yo ocupaba no contenía ninguna ropa de cama. Su mayor ancho era de 18 pulgadas, y la distancia desde el fondo al techo que la cubría exactamente de la misma dimensión. Con dificultad logré meterme en ella. Sin embargo, dormí profundamente, y el conjunto de mi visión, pues no era ni un sueño ni una pesadilla, provino naturalmente de las circunstancias de mi posición, del giro ordinario de mis pensamientos y de la dificultad a que ya hice alusión de ordenar mis sentidos y sobre todo de recobrar la memoria durante un rato después de haberme despertado. Los hombres que me habían sacudido eran los tripulantes del sloop y algunos campesinos contratados para descargar el barco. El olor de la tierra procedía de la carga del barco que precisamente transportaba tierra. Por último, el vendaje de las mandíbulas no era más que un pañuelo con que me había envuelto la cabeza, a falta de mi gorro de dormir acostumbrado. Sin embargo, es indudable que las torturas que sufrí igualaron en todo, excepto en la duración, a las de un hombre realmente enterrado vivo. Fueron espantosas, mucho más espantosas de lo que se puede concebir. Pero del mal surgió el bien. Su exceso mismo produjo en mí una revulsión inevitable. Mi espíritu adquirió equilibrio. Viajé por el extranjero. Me entregué a ejercicios vigorosos. Respiré el aire puro del cielo. Pensé en cosas muy distintas a la muerte. Dejé a un lado los libros de medicina. Quemé a Bacon y no volví a leer los pensamientos nocturnos, y sobre todo nada de cuentos terribles, como este. En resumen, me convertí en un hombre nuevo y viví como hombre. Desde esta noche memorable dije adiós para siempre a mis aprensiones fúnebres, y con ellas desapareció la catalepsia, que acaso era más la consecuencia que la causa de ellas. Hay ciertos momentos en que, aun a las miradas reflexivas de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede parecerse a un infierno.
Pero la imaginación del hombre no es una gratis para explorar impunemente todos sus abismos. Es imposible considerar esa legión de terrores sepulcrales como algo de puramente fantástico, pero semejante a los demonios que acompañaron a Afrasiab en su viaje en el Oxus, es preciso que duerma o que nos devore. Hay que dejarla descansar o resignarnos a morir. Fin de La sepultura prematura de Edgar Allan Poe, grabado por Boris Greff.